Hola, buenos días y bienvenidos al Laboratorio de Materiales de la Construcción del Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería. En este laboratorio trabajamos José María Urbano, María José Martínez Echevarría, Gloria Cuenca, Manuel Sánchez Povedano y yo, que soy Mónica López. En el laboratorio fundamentalmente investigamos procesos relacionados con el hormigón y con la corrosión dentro del hormigón. Bien, pues como decía, entre los trabajos que hacemos relacionados con el hormigón, una práctica interesante es ensayar el acero con el que posteriormente armaremos el hormigón, ensayarlo a tracción, que es un ensayo que vamos a hacer con vosotros ahora. Esta práctica la hacemos en el laboratorio, primero para identificar el tipo de acero con el que vamos a trabajar y luego para ensayarlo a tracción. Como veis aquí, en esta muestra de acero hay de distintas clases. Podemos identificar aceros 400 o acero 500 en función del límite elástico. Como veremos ahora, cuando hacemos el ensayo de tracción de los aceros, el límite elástico es el valor a partir del cual el comportamiento del acero deja de ser completamente elástico y empieza a ser un comportamiento plástico. Como hemos comentado, si vemos una barra de acero hay distintas corrugas. Ahora Manuel os va a explicar cómo podemos identificar si una barra de acero es un acero 500 o 400. Bueno, todas las barras de acero aparentemente son iguales, ¿no? Sin embargo, cada una de ellas tiene las corrugas lo que nos dicen y cómo podemos interpretar qué tipo de acero es en función de ellas. Como dice Manolo, las corrugas, que son estos resaltos, son las que nos identifican si el acero es 400 o 500 en función de si las corrugas siguen el mismo patrón a un lado que al otro de la generatriz de la barra, y también nos permite identificar de dónde es la fabricación, porque hay unos manuales que edita AENOR, donde según la distribución de las corrugas podemos identificar la zona de fabricación del acero. Bien, pero es muy importante saber si el límite elástico que aparece en la barra, es decir, nosotros que si comercializamos la barra, si nos dicen que es un acero 400, es muy importante comprobar que verdaderamente su límite elástico es 400, ya que cuando se proyectan edificios, se proyectan obras con hormigón, para armar con un determinado acero, pues nos interesa saber cuál es su capacidad resistente o su límite elástico. Bien, pues ahora vamos a ver el ensayo de tracción propiamente dicho. Para eso mi compañera María José os va a explicar cómo lo vamos a hacer. Como ha comentado Mónica, vamos a explicar el ensayo de resistencia a tracción del acero. Esta característica de este material es muy importante, ya que lo embebemos en el hormigón para que aguante los esfuerzos de tracción. El hormigón en sí es un material que aguanta muy bien las cargas a compresión. En vez de las cargas en las que se le comprime, se le aplica una fuerza así, el hormigón lo puede resistir muy bien. Pero cuando una estructura de hormigón armado, que es como se le llama la combinación del hormigón con el acero, si es sometido a una carga de flexión, produce unas tensiones de tracción que el hormigón no es capaz de aguantar y se fisuraría. Para ello utilizamos las armaduras de acero embebidas en el hormigón. De esta forma trabajan solidariamente, conjuntamente, y una estructura de hormigón armado puede aguantar perfectamente esfuerzos de tracción y de compresión. Esfuerzos de tracción van a ser aplicados pues, en las vigas de un puente, en los forjados de las estructuras y en un montón de obras civiles en las que se van a estar sometidos a una combinación de esfuerzos. El ensayo de tracción se realiza para verificar los parámetros que nos indica la instrucción de hormigón armado para garantizar la resistencia del material. Para ello, ensayaremos una probeta de acero de 25 centímetros y en una prensa multiensayo le aplicaremos una carga para determinar, para verificar su límite elástico, que como hemos dicho será de 400 o de 500 megapascales, y su resistencia máxima a la tracción. Necesitaremos hacer unas pequeñas marcas para poder medir cuál es la elongación de este material. El acero tiene un comportamiento, como ha comentado Mónica, principalmente elastoplástico, en el que en los primeros momentos de la aplicación de carga funciona totalmente elástico, es decir, recuperaría su deformación si dejamos de aplicar esa carga,
y llega a un punto en el límite elástico en el que ya la deformación sí que sería permanente y se apreciaría esa elongación en el propio material. Vamos a proceder a marcarle una entalla para que podamos realizar bien el ensayo y medir esa elongación en la zona de rotura. Le vamos a hacer unas marcas a la probeta, según la norma nos dice la EH08, que han de ser 5 veces el diámetro de la barra. En este caso, las barras que vamos a ensayar son de 12 milímetros. Al hacer 5 veces le vamos a hacer unas marcas cada 60 milímetros. Esas marcas, como nosotros tenemos que luego buscar el punto de rotura, puede ser que el alargamiento que ha tenido esta probeta puede coincidir con una de las marcas. Por lo tanto, en vez de a 60 milímetros, que es lo que dice la EG, lo vamos a hacer a 30 milímetros y medimos entre dos marcas alternas. Una vez que hemos marcado la probeta, procedemos a realizarle el ensayo a tracción. Lo realizaremos en esta prensa multiensayo que nos permite hacer tanto ensayos de compresión en el marco de arriba como ensayos de tracción en la parte de abajo, en la que le hemos acoplado las mordazas adecuadas para este tipo de probetas. Una vez apretada, al software que la maneja le hemos dado las indicaciones y las medidas de la probeta, de forma que aplicando la carga nos calculará directamente la resistencia en megapascales que resiste el equipo. Podremos determinar el diagrama de tensión de formación de este material y verificaremos si es un acero B500S o un B400S en función de los parámetros que nos den. Empezamos, por lo tanto, a aplicarle la carga. El ensayo ya está funcionando, de forma que en este eje vamos viendo el desplazamiento de los travesaños del equipo y aquí la carga aplicada. Vemos que a una línea continua estamos en el tramo elástico del material, es decir, el material ahora mismo se está deformando elásticamente. Si parásemos de aplicar carga, el material volvería a su posición original, ¿de acuerdo? Como veis, pues sigue una tendencia prácticamente recta en la que existe una proporcionalidad entre la carga aplicada y la deformación que experimenta el material. Podremos determinar con este gráfico, por tanto, pues el límite elástico. Veremos en el punto en el que pasa a convertirse de un material elástico a un material plástico, en el que aparecerá un escalón de excedencia. A continuación, el material se vuelven a reestructurar las partículas y se endurece, de forma que volverá a aparecer otra pendiente en la gráfica, dado que el acero será más resistente. Y ya llegará al final un punto en el que el material pues, no aguanta más, la escisión se verá más marcada y romperá en el punto máximo de resistencia a la fractura. Del resultado del ensayo podemos sacar el diagrama de tensión de formación de este acero, en el que se aprecia el comportamiento elástico en los primeros momentos de aplicación de la carga. A partir de 650, en este caso, tenemos el límite elástico, con lo cual nos garantiza sobradamente los 500 megapascales, que era la resistencia nominal de este acero. El escalón de excedencia, en el que el comportamiento pasa a ser de elástico a plástico, en el que vemos cómo la deformación sigue aumentando sin que aumente la tracción aplicada. En un momento dado, la acritud del acero, que es como se llama esa propiedad, que tiene esa facilidad de endurecerse con el paso del tiempo tras la aplicación de esa carga, pues vemos cómo es necesario aplicar más tensión para que siga deformándose.
hasta que llega un momento en el que rompe, superando la resistencia estimada. Otra de las características fundamentales de este material es que es muy plástico. Podemos determinar la elongación que ha tenido durante este ensayo. Y como se puede apreciar aquí, pues teníamos una probeta de la misma longitud antes de ensayar y la probeta una vez que la hemos traccionado. Como teníamos identificadas las marcas donde están, pues se puede medir la separación, la distancia y calcular la elongación del material, que también es otro de los parámetros que nos exige la norma. Entre dos puntos alternos habíamos hecho las marcas a 6 centímetros y esto nos da 7,4. Es decir, que de 60 milímetros que habíamos marcado al principio, se ha separado hasta 74, es decir, que tenemos una elongación de 14 milímetros en todo el ensayo. Así que cumpliría los límites de alargamiento en rotura, que nos decía que tenía que ser más de un 16%. Otra de las líneas de investigación que realizamos en el Laboratorio de Materiales del Departamento de Ingeniería de la Construcción es la reutilización de diversos materiales de desechos o residuos industriales o de algunas empresas agroalimentarias para buscarles su optimización y su uso para sustituir materiales vírgenes en el hormigón. La idea es revalorizar ese material y disminuir el consumo de materias primas. En este caso, la investigadora Gloria Cuenca está estudiando unas escorias de biomasa procedentes de una planta energética de la quema de la poda de los olivos y va a sustituir parte de la arena en un hormigón por este material. Nosotros estamos caracterizando este material, que son las cenizas de biomasa, y lo que estamos tratando de determinar las propiedades que tiene y ver en qué medida podemos reemplazar la arena que forma parte del hormigón y sustituirla. Y pues nada, pues como veis tiene una textura parecida a una arena, a pesar de ser una ceniza. Y pues nada, estamos caracterizando, ahora mismo estamos determinando su densidad y su humedad y el coeficiente de absorción que tiene, para ver qué porcentaje es el más óptimo para su reemplazo de arena. De esta forma fabricaremos una serie de morteros para poder realizar pues, su resistencia a compresión y a flexión. Estas probetas, que están fabricadas también con un residuo de este tipo, pues primero se rompen a flexión y ya una vez rota la flexión determinaremos su resistencia a compresión en cada una de estas mitades. Lo que buscamos siempre es buscar la máxima sustitución de este material, pero nunca disminuyendo la resistencia del hormigón o del mortero para que sea viable técnicamente el uso de estos materiales. Bueno, y otra de las líneas de investigación en relación con lo que han explicado antes Gloria y María José es añadir a la concepción del hormigón residuos de la construcción y demolición, de forma de que siga teniendo aplicaciones estructurales y además sea más ligero, como estas probetas que podemos ver aquí. Y además de eso, en relación con la adición de sus productos de origen orgánico, agroalimentario, se está viendo una nueva línea de investigación con diferentes tipos de esos residuos, en este caso ceniza de cascarilla de arroz, huesos de aceituna, almendra, etcétera, para, además de no perder propiedades estructurales, hacer más sostenible la fabricación del hormigón, intentar enriquecer el medio marino, en este caso, en la medida de lo posible, para facilitar la proliferación del ecosistema local. En una primera fase se estudiarán morteras para hacer un cribado de esas adiciones y en la segunda fase hormigones. Bueno, pues hasta aquí un resumen de todas las líneas que llevamos a cabo en este laboratorio, con el objetivo de ser cada vez más amigables con el medio ambiente y de diseñar hormigones estructuralmente y técnicamente buenos hormigones y también pues, que no dañen al medio ambiente. Muchas gracias.